manera breve algo que se ha estado manejando mucho en estos días, en estos tiempos, ¿verdad? Que si la tribulación, que si el mundo se va a acabar, que si ya está en la puerta del Señor Jesucristo y un montón de cosas, ¿verdad? De enseñanzas, de comentarios que se han venido dando y que pues la Biblia es muy clara, nos dice otras cosas, ¿verdad? Muchos cayeron en el error de falsas profecías, falsas revelaciones, falsos sueños, falsos de todo, ¿verdad? Y se les olvidó consultar la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, le creyeron a todo mundo menos a Dios, ¿no? Y lo triste es que pues mucha de la iglesia cristiana cayó en ese juego, ¿verdad? Pastores y predicadores andaban ahí ya haciendo cultos especiales y un montón de cosas, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versos 19 al 21. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 3, versos del 19 al 21. Dice así la palabra de Dios: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice, y Él envíe a Jesucristo, que os fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Dice, ¿hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo, ¿cuánto? Antiguo. No dice que el tiempo futuro, ni el tiempo presente. Y habla que Jesucristo va a venir hasta que todo esté restaurado, hasta que todo esté de acuerdo al propósito original de Jesucristo. Y una de las situaciones que debe de ser restaurada es la iglesia. Cuando la iglesia vuelva a ser totalmente cristocéntrica, cuando la iglesia se quite de todas esas doctrinas y filosofías y vuelva a ser restaurada, entonces sí podemos empezar a pensar que ya los tiempos son cortos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tiene que restaurarse? La relación entre el hombre y Dios, ¿verdad? Y ahorita los tiempos que estamos viviendo, pues por un lado son tiempos de apostasía y por otro lado son tiempos de alejamiento del hombre con Dios. Entonces también esa relación necesita ser restaurada, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que Dios tiene un plan, ¿verdad? Cíclico, desde que creó el mundo y luego vino el enemigo, Satanás, ¿verdad? Y lo desordenó todo, ¿verdad? Y luego viene un periodo de tiempo de alejamiento del hombre, ¿verdad? Y luego viene un periodo de acercamiento, y luego viene la parte de que el hombre se siente autosuficiente sin Dios, y andan cuestionando a Dios, ¿verdad? Y cuestionan su palabra, pero todos esos cuestionamientos son sin fundamentos, ¿verdad? Lo que platicábamos en alguna ocasión, ¿verdad? Que dice, la gente empieza, es que la Biblia le escribió un hombre. Le digo, no, le escribieron 45 hombres. Y no es un libro, son 60 libros. Y se escribió durante 1500 años, ¿verdad? En diferentes culturas, diferentes lenguajes, diferentes posiciones económicas, políticas, militares. Y es tan perfecto que si uno lo lee de corrido dice, sí es un solo libro, ¿no? Y dices, no, son 66 libros, pero que van tan ligados que ninguno se contrapone a otro, ¿ya? ¿Y quién los escribieron? Bueno, lo escribieron reyes, profetas, campesinos, pastores,
esclavos, un montón de gente que ni se conocía, ¿verdad? Vivían en diferentes lugares, pero Dios les dio una revelación, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se crea la palabra de Dios. Entonces, aquellos argumentos de que la Biblia le escribió el hombre, pues, híjole, pues es tan pobre, tan infantil, ¿verdad? Que ni vale la pena meterse en eso, ¿no? Porque tendría uno que estarles explicando un montón de cosas. Entonces, dice aquí Jesucristo va a venir, ahorita está en el cielo, ¿hasta cuándo? Hasta que todo sea restaurado, ¿verdad? El orden moral bajo la moralidad de Dios sea restaurada, ¿verdad? La personalidad del hombre con relación a la naturaleza también sea restaurado, ¿verdad? Porque ahorita vemos que vivimos en una época de caos totalmente, ¿verdad? Así, totalmente. Y donde la gente quiere cuestionar las cosas espirituales con fundamentos materiales, ¿verdad? Entonces nunca va a haber ahí una relación directa en cuanto a argumentos. Entonces Jesucristo no va a venir hasta que esté restaurado todo, ¿verdad? Va a venir. Otro punto que se ha manejado mucho, dicen, es que ya va a empezar la gran tribulación. Bueno, la gran tribulación empezó desde la crucifixión de Jesucristo. Si leemos capítulo 24, ¿hubo terremotos en aquel tiempo? ¿Hubo guerras? ¿Hubo rumores de guerras? ¿Hubo pestes? ¿Hubo muertes? Entonces ya empezó. No es que vaya a empezar en un día, sino que la tribulación es un proceso que la humanidad está viviendo desde esa época y que se va a ir haciendo cada vez más grave, pero no es que vaya a empezar. Ya estamos viviendo en una tribulación. ¿O alguien está viviendo los tiempos de refrigerio ahorita del Señor? Pues nadie, ¿no? Hay persecuciones, asesinatos, hambres, enfermedades raras. Estamos en medio de una tribulación. Pero la gente dice, es que ya viene. No, ya estamos. Jesucristo dijo, ¿no? En el mundo vas a tener tribulaciones. Pues, ¿en dónde estamos? Pues en el mundo. Entonces estamos viviendo bajo una tribulación que cada día se va a ir empeorando, eso sí, ¿verdad? Imagínense qué pensaría la gente en aquel tiempo de Jesucristo, 70 años después de su crucifixión, cuando vienen los romanos y destruyen Jerusalén, destruyen el templo y empieza la matanza de judíos. ¿Qué pensarían? Ya se va a acabar el mundo. Y se acabó para los que murieron. Sí, ¿verdad? Igual si ahorita alguno de nosotros fallece, pues se acabó. Pero la tribulación sigue, ¿sí o no? ¿Qué pensarían allá en el archipiélago de Java y todos esos lugares cuando explotó el volcán Krakatoa y que desaparecieron islas completas? Pues ya se iba a acabar el mundo, ¿verdad? En la Primera Guerra Mundial, pues ya se iba a acabar el mundo. En la Segunda Guerra Mundial ya se iba a acabar. Y no se ha acabado. No se ha acabado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tribulación, curiosamente, es un proceso que vive la humanidad. Nuestra propia vida, ¿sí?, está llena de tribulaciones. Desde que nacemos, nuestra primer tribulación es aprender a respirar. ¿Cómo nos dan la bienvenida? ¿Verdad? No te dan un beso, te dan un algadón para que empieza uno a vivir bajo ya esa tribulación, ¿verdad? Entonces, la vida del ser humano está en medio de esa tribulación, pero que va creciendo, y la vamos complicando cada vez más, al grado de que el propio ser humano se convierte en tribulación de la humanidad. Yo creo que ya Satanás está de vacaciones allá en Cancún. Somos más malos a veces que Satanás, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre, entre más se aleja de Dios, más es dado a hacer cosas negativas. Más maldad hay en su corazón. Más daño para hacerle a otros sin que le duelan, ¿verdad? Yo soy sensible en la cuestión de los animalitos, ¿no? De hecho, a mí no me gustan ver esos programas donde llega el león y se come
venadito o sea, me impacta mucho, ¿no? Pero ahora la gente mata a la gente como si pisara una lombriz, ¿no? O sea, no hay un sentimiento de que es una vida que estás dañando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el corazón del hombre se ha vuelto tan duro, ¿verdad? Entonces, si no ama a los que tiene alrededor, ¿cómo va a amar a Dios? Todo cuestionamos, ¿no? Lo que platicábamos también el otro día, ¿verdad? Que dice la gente, bueno, ¿y tú por qué crees que Dios existe? ¿Por qué crees que la palabra, la Biblia es de Dios y todo, ¿no? Y un montón de cuestionamientos, ¿no? Y les decía yo, a ver, ¿por qué tu hijo cree que tú eres tu papá o tú eres su mamá? Porque tú se lo dijiste, ¿no? ¿Y lo cree? Y lo cree, y porque hay un acta de nacimiento. Y lo cree. Y a los 40 años resulta que no era, ¿no? ¿Qué crees? Te engañamos, ¿no? Entonces, fíjense cómo, ¿verdad? Nosotros creemos en la palabra que es fiel. La de Dios, ¿verdad? Pero el hombre ni en su propia palabra cree. ¿Cuántas veces hemos prometido hacer algo y no cumplimos? ¿Cuántas veces nos comprometemos con alguien y no lo cumplimos? ¿Cuántas veces nos hacemos un propósito y no lo cumplimos? Quiere decir que ni nosotros mismos somos honestos con nosotros mismos. ¿Y eso qué nos causa? Tribulación. Nos causa tribulación, ¿eh? Entonces, fíjense cómo, ¿verdad? Esa doctrina que salió de que ya va a empezar la tribulación, ya viene Jesucristo, el mundo se va a acabar, la Biblia la echa abajo inmediatamente, ¿verdad? No se trata de un periodo definido de tiempo, sino se trata de un proceso de tiempo que estamos pasando. Que estamos más cerca de la venida de Jesucristo que cuando estaban los apóstoles, pues eso, que en qué, ya les ganamos 2500 años, ¿no? 2000 años. Les llevamos ventaja. ¿Cuándo va a ser? No sabemos, ¿verdad? ¿Lo podemos ver? ¿Lo podemos no ver? No sabemos, ¿verdad? Otro error en el que se ha caído es un versículo, primera de Tesalonicenses 5:2. Versículo mal usado. Dice el verso 1 y verso 2 del capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué enseñan con este versículo? Que el día del Señor es la venida de Jesucristo. Error totalmente. El Antiguo Testamento dice que el día del Señor es el día de la ira de Dios. Podemos verlo en Isaías 22, versículo 5. Si me acompañan. Dice Isaías 22, versículo 5, porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión para derribar el muro y clamar al monte. El día del Señor es cuando el Señor va a derramar su ira sobre los incrédulos, que es la parte final de la tribulación. Es cuando entonces sí se van a venir muy fuertes las plagas, muy fuertes las guerras, quizás una guerra nuclear, una serie de cosas. Y vamos a Sofonías, capítulo 1. Sofonías, capítulo 1, verso del 14 al 18. Dice la palabra del Señor: cercano está el día grande de Jehová,
el día grande de Dios, ¿verdad? Cercano y muy próximo. Y es amarga la voz del día de Jehová, y gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y día de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara. Algazara es amenaza, ¿sí? Alerta, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Esa es la tribulación. Esa es la parte final de la tribulación. Entonces el día del Señor no es el día de la venida de Jesucristo, ¿sí? Sino el día que Dios va a obrar sobre la tierra. Y esa es la situación que nosotros debemos entender, que las cosas van a suceder. La situación es, ¿estarás apuntado en el libro de la vida? Porque todo va a suceder, estemos o no estemos aquí, va a suceder, ¿verdad? Pero las falsas profecías, las falsas doctrinas, ¿verdad?, hacen que el ser humano se cree ciertas esperanzas, porque no es fe, son esperanzas, ¿verdad?, de arrepentimiento, pero no un arrepentimiento verdadero, sino de temor. ¿Verdad? Es que ya se va a acabar el mundo, no, y hay que portarnos bien, ¿verdad? Ahora sí vamos a hacer esto. Y dice, espérame, no, el arrepentimiento no debe de salir de tu emoción, sino de tu corazón, ¿verdad? Como dice la Biblia, ¿verdad?, que debemos mostrar frutos de arrepentimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos de nuestro arrepentimiento? Nuestro cambio en la relación con Dios y en la relación con los que nos rodean. Hacer un cambio radical, ¿verdad?, en nuestra personalidad, en nuestras relaciones, en nuestro trato, en todo. Eso es un arrepentimiento verdadero, que dice, ¿sabes qué, Señor? Te ofrezco mi vida como un fruto digno de arrepentimiento, ¿verdad? Sé que por tu sangre mis pecados han sido lavados y soy salvo, ¿sí? Pero mi vida demuestra que soy salvo. Yo conozco bien tristemente un montón de gente que se dicen cristianos y no dejan de fumar, van al antro, hacen tranzas, viven en adulterios, un montón de... y van a las iglesias y se dicen cristianos, ¿verdad? Y como les digo, mira, el infierno va a estar lleno de cristianos, solamente el cielo va a estar lleno de hijos de Dios. Porque métete aquí al salón y ya eres cristiano, cómprate una Biblia y ya eres cristiano. Los mormones se dicen cristianos, los testigos de Jehová y compañía se dicen cristianos, ¿verdad? Pero el decirse no es serlo. El decirse que eres cristiano no es serlo, sino que debes demostrarlo por medio de tu testimonio de vida. Que esa es nuestra lucha diaria, ¿verdad? A veces también se predica, ¿no? Es que todos los días tenemos una lucha con Satanás. No, la tienes contigo mismo, porque no te has podido desprender de las cosas del pasado. Satanás te las sembró, pero tú las estás acariciando y las estás dándole fertilizante y todo, y sigues viviendo las cosas del pasado, ¿verdad? ¿Y cuál es precisamente tu lucha? Sacarte todo eso, ¿verdad? Sacarte todo eso y es dejar que Dios obre en tu vida, olvidarte de la moralidad del mundo y hacerte ahora sí fiel seguidor de la moralidad de Dios. Y la moralidad de Dios está basada en ¿qué? En su sabiduría, en su amor,
por cada uno de nosotros, ¿sí? La moralidad del hombre está basada, ¿qué? En nuestra conveniencia. Lo que puede ser bueno para mí es malo para ustedes. Lo que puede ser bueno para ustedes es malo para mí. Pero ¿cómo lo ve Dios? Exacto. Ahora, dice la Biblia algo muy importante. Dice, para los que creen, todas las cosas les son para bien. ¿Y sabes cuándo te van a pasar las peores cosas? Antes de que conozcas a Jesucristo. Pero cuando ya lo conoces, dices, ¿y esto que me pasó? ¿Por qué? Dice, porque quiero usarlo para que ayudes a otras gentes. Así. Y Dios te va arrimando gente que está pasando por la misma situación que tú en alguna vez pasaste. Y eso te da madurez, te da crecimiento, te da posición ante los demás, ¿verdad? Imagínense un boxeador que se sube al ring y que nunca ha peleado. ¿Cómo le va a ir? O uno que nunca le han dado un buen guantazo en la quijada, ¿no? Y de repente le llega ahí el Canelo y ¡zas! Le da uno hasta fuera del ring, lo avienta, ¿no? ¿Por qué? Porque no está preparado para eso. Y Dios nos prepara durante toda nuestra vida para ir viviendo esos problemas, esas crisis, esas tribulaciones, irlas venciendo de acuerdo a lo que Dios nos dice. Y no vivir con miedo. La palabra de Dios es esperanza. Y la están usando para meterle miedo a la gente, ¿verdad? En la semana pasada, ¿verdad? Cuando vinieron todas esas predicciones, sueños y visiones, gente bien atribulada, yo lo veía en el Facebook, ¿verdad? Y hasta familiares de nosotros, no, es que ya, y que la numerología, y que la clave de la cábala, y yo le decía, ¿de dónde sacaron todo eso? Y luego la Biblia, ¿qué onda? Y empecé a ver ciertas predicaciones en el internet de pastores de iglesias de un chorro de años, y predicando eso, y decías, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no están leyendo la Biblia? ¿Por qué no están preguntándole a Dios qué es lo que va a pasar? Porque a alguien se le ocurrió y es el ungido del momento, ¿verdad? Ya todo el mundo lo cree y empiezan a sacar un montón de cosas. Vamos a Mateo 24. Creo que la mayoría conocemos ese versículo. Mateo 24 del 6 al 10. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Hay ahorita? Sí. ¿Sí, verdad? Entonces, vamos bien. Pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto ¿qué? Acontezca, ¿verdad? Que si el loco de Trump va a mandar una bomba a Corea y Corea va a mandar una a Japón y Japón va a mandar una a China, va a suceder en cualquier momento. ¿Sí? Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Está sucediendo? Sí, pero desde hace mucho. De hace 2000 años, ¿no? Dice, habrá pestes y hambres. ¿Las hay? Sí, ¿verdad? Y terremotos en diferentes lugares. De África. Dice, y todo esto es ¿qué? Principio de dolores. ¿Sí? Fíjese, este versículo tan pequeño nos dice que el principio es aquel tiempo, hace 2000 años. No ahorita que estamos, ¿sí? ¿Cuándo fue escrita la Biblia? Bueno, el Evangelio, hace 2000 años. Y ya decían, hoy es el principio, ya empezó, ¿verdad? No es la profecía nueva, ¿no? De que el 24, ahora ya dicen que es en octubre, ¿no? Ah, sí. Sí, ya estamos con los testigos de Jehová, ¿no? Que se equivocaban cada 40 años, ¿no? Exacto. Ahora es cada mes. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán
y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Ahorita o desde hace 2000 años? Desde entonces. Desde entonces, ¿verdad? Entonces yo no me preocupo ahorita de lo que anden diciendo, ya estoy viviendo eso. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Desde aquel tiempo se traicionaban las familias, ¿sí o no? Como los amenazaban de muerte los romanos, decían, si tú me dices que familiares tuyos son cristianos, a ti no te hago nada. Y pues iban y soltaban, ¿no? Hasta el que le caía gordo decía, pues este también es cristiano, no digan lochas. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Ahorita? No, desde aquel tiempo. ¿Sí? La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sí? Y estamos leyendo el periódico de hace 2000 años y es lo mismo que estamos viviendo ahorita. Entonces, ¿de dónde sacan que ya viene la gran tribulación? Si ya la estaban pasando desde aquel tiempo, ¿eh? La primera víctima de la tribulación fue Jesucristo. Fue la primera. ¿Lo entregaron? ¿Lo traicionaron? ¿Lo dejaron solo? Fue la primera víctima de la tribulación, Jesucristo, y lo pagó con su vida, ¿verdad? Entonces fíjense cómo nos dice ahí, ¿verdad? Que ya desde aquel tiempo se iban a levantar falsos profetas, gentes con enseñanzas negativas, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Porque el pueblo se aleja de la palabra de Dios. Esa es la triste realidad, ¿verdad? Y a un profeta también, así como los 1500 años, dijo, mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. ¿Verdad? Si tú no conoces algo y alguien medio lo sancocha, te va a engañar, te va a manipular, te va a meter dudas, te va a meter temor, te va a hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tu ignorancia te hace presa fácil del que sabe algo. Así de sencillo. Yo les voy a platicar una anécdota que a mí me pasó. Cuando entré a trabajar al ferrocarril, me tocó ir a hacer una revisión a Nogales, a la zona de abasto de las locomotoras, donde se les pone el diésel, el aceite y todo eso. Entonces me fijé que de repente descuidaban las mangueras del diésel y se tiraba diésel y aceite y se iba al drenaje. Entonces les dije yo al jefe ahí de mantenimiento, oye, le digo, están tirando diésel y aceite al drenaje, y ese drenaje es pluvial. Y me dice, sí, dice, pero mira, más para allá, como unos 15 metros enterrada, dice, hay una bomba. Dice, esa bomba separa, dice, los sólidos, el diésel y el aceite y todo eso, del agua, dice, y entonces van por 2 tuberías. Dice, es una bomba japonesa. Y dice, ahí tengo los planos. Le digo, no, pues si tú me dices, yo te creo, ¿no? Entonces cuando le platico a mi jefe me dice, oye, pues está interesante, dice, déjame preguntar en qué otros lugares tienen esas bombas. Pues no existía. Pues obvio es que no se puede separar totalmente. Pero yo me la creí porque pues el jefe de mecánicos me dijo que había, ¿no? Y no me iba a poner a escarbar, pues a ver, enséñame. Claro. Y fíjese la trampa, me dijo, tengo los planos, ¿quieres verlos? Yo le dije, no, pues si me lo dices tú. Pues yo te creo, exacto. Así es, ¿sí? Pero ¿qué hubiera pasado si yo le he dicho, a ver, enséñame los planos? Luego va a quedar de mentiroso, ¿verdad? Esa falta lo pueden correr. Y nosotros como cristianos a veces así caemos. Porque lo dijo aquel fulano o fulana, porque ahora hay fulanos y fulanas, ¿verdad? Misionarios todos. Ahí van todos, sí, no, es que lo dijo fulanito y sultanita y va a pasar y dices, a ver, ¿y qué dice la Biblia? Exacto. Pero nos envolvemos en ese tipo de situaciones y nuestra ignorancia nos hace cautivos de esas gentes, de esos malhechores.
lo que hablábamos de las doctrinas apóstatas cristianas, ¿no? La prosperidad, la sanidad, el éxito, la escalera del éxito y un montón de cosas, y la gente ahí va, ¿no? Y como el que los dijo, escribió un libro y da conferencias y aparte cobra, pues es bueno, ¿verdad? Entonces es cierto, ¿verdad? Y que cuando estaba dormido cerré los ojos y vi un ángel, un túnel de luz, y al fondo un hombre vestido de blanco con el cabello resplandeciente. Entonces, y me habló y me dijo, dile a la iglesia. Y abrí los ojos y estaba el cuarto iluminado. Y todo, qué visión tú, pues sí se las haber tronado, entonces a ver qué, o sea, ni los profetas del Antiguo Testamento veían eso, ¿verdad? Pero ¿qué sucede, verdad? El hombre, el ser humano siempre tiene necesidad de creer. Y en su necesidad cae en las trampas. Porque el problema no es creer, sino en qué creer, en quién creer y para qué creer. ¿Ah? Primera de Pedro 1:9 dice, el fin de vuestra fe es la salvación de su alma. La fe no es para otra cosa, ni para que te sanes, ni para que te saques la lotería, ni para que te llegue la marida o el marido. No, la fe es para salvación de tu alma. ¿Por qué? Porque es un don de Dios además. El ser humano no tiene fe hasta que es derramada por el Espíritu Santo en nosotros. Es un don, es un fruto del Espíritu además. Entonces si tú no tienes el Espíritu Santo, no tienes fe. ¿Qué es lo que tienes? Esperanza. Y la esperanza es esperar algo que puede venir. Y la fe es esperar algo que sabes que solamente Dios lo puede hacer. Es la diferencia, ¿verdad? Entonces, eso también hace que la gente se esperance en lo que alguien dice y pierde su fe en lo que Dios establece. En la historia de la Iglesia Católica, uno de los estatutos que ellos tienen es que la autoridad de la tradición verbal papal está por encima de las escrituras. Fíjense qué tontería, ¿no? Y dices, bueno, vamos a estudiar la vida de los papas, ¿no? Pues puros malandrines. ¿Y qué decían? Esto de la escritura no me conviene. Y saco un edicto, saco un protesto, ¿sí? Saco una epístola, saco un X cosa, ¿eh? Pero como lo dijo el Papa, es una revelación de Dios que se le olvidó poner en la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Que la actual doctrina católica está tan llena de tradiciones contrarias a la Biblia, que si un católico cuestiona a alguien con la Biblia, lo excomulgan. Porque dicen, estás cuestionando al Papa. O sea, no a Dios, al Papa. Y dices, ¿sabes qué? Pues para mí el Papa y el puré es lo mismo. Yo sigo a Cristo y la palabra de Dios dice esto. Por eso en el movimiento de la Reforma fue uno de los principales argumentos. Primero palabra y después el Vaticano, ¿verdad? Y nosotros estamos cayendo en eso. Primero lo que dice la gente y después la palabra de Dios. Si aplicáramos, yo creo que el 1% de lo que dice la Biblia en nuestra vida sería totalmente diferente. Así. Pero ¿qué pasa? Seguimos atados a nuestras tradiciones, seguimos atados a nuestras costumbres, seguimos atados a las cuestiones familiares, ¿verdad? Seguimos atados a las opiniones de la gente, ¿verdad? Cuando que Dios nos ve de una manera diferente. ¿Y qué pasa cuando no hacemos caso de Dios? La tribulación entra en nuestra vida. Porque la tribulación está fundamentada en el miedo, en el temor, pero también en la culpa, en la vergüenza. ¿Sí o no? A veces uno se entera de cosas terribles, ¿verdad?
por ejemplo, en una iglesia, creo que es en Houston o en Dallas, cuando llega una familia nueva, les piden su acta de matrimonio para verificar que estén casados. Si llega un papá soltero o una mamá soltera, no nos dejan entrar. Están viviendo en pecado. Imagínense qué terrible, ¿no? Dices, verá, ¿por qué me estás cuestionando, no? Si mi vida Dios ya la perdonó, vengo a restaurarme con Dios, ¿por qué me estás condenando, verdad? ¿Qué te hace más bueno que yo, verdad? Todos los echan para afuera. Así. Los hijos que no son hijos legítimos de acuerdo a las actas de matrimonio, también no los dejan entrar. Eso me suena a Hitler. Y son iglesias cristianas. Imagínense qué clase de moralidad tienen ahí, qué clase de amor, qué clase de gracia pueden predicar, ¿verdad? Terrible, ¿no? Iglesias también que porque no vas con corbata o con saco, o te sientan hasta allá atrás o no te dejan entrar, ¿verdad? O hasta venden afuera corbatas para que se compren una corbata para que entren, ¿verdad? No pueden ir de mezclilla, no pueden ir de tenis, no puedes llevar un arete los chavos, porque eso viene en la Biblia. Sí, los aretes se usaban por todos lados. Fíjense qué terrible, ¿no? Y el extremo, ¿verdad? Que quieren que te vistes como judío, ¿no? Ahí están todas las pobres mujeres entamaladas, ¿verdad? Con las faldotas hasta abajo, los velos, los pelos hasta el talón, y llevan todas así, todas descoloridas, porque pues hay que vivir en santidad. ¿Dónde dice eso? Pues entonces que vivan como judíos en tiendas también de campaña en el desierto, ¿no? Los hombres que vayan con sus nagullones, porque pues no había pantalones, pues que se pongan también sus túnicas los varones, ¿no? Pero fíjense cómo es bien triste que la propia iglesia crea tribulación sobre la gente. Es que me va a llamar la atención el pastor, es que me van a criticar, cuando dice, espérame, no. Lo que deseamos es que si Dios me ama, la iglesia me tiene que amar. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Así de sencillo, ¿verdad? Pero ir con tribulación, con miedo a la iglesia, qué terrible, ¿no? Lo que decíamos, que a veces los cuestionan enfrente de la gente, ¿no? Los evidencian y dices, yo no vengo a eso, vengo a restaurar mi alma. ¿Para qué? Para llegar a los pies del Señor. Voy, ¿por qué? Porque tengo necesidad de oír la palabra de Dios. No voy por miedo o amenazas de que si no voy a venir el pastor a mi casa me va a decir hasta qué nivel del infierno me voy. Entonces, fíjense cómo aquí la palabra que leímos dice, desde ese tiempo ya va a haber falsos profetas que van a manipular las informaciones, van a manipular las enseñanzas de Jesucristo. En Lucas 21:9 desde el 8, dice, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. ¿Sí saben qué significa el Cristo? Pero aparte, el enviado, ¿sí? El Mesías, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen ahorita? Me envió Dios, me reveló Dios, ¿verdad? Que el tiempo está cerca, fíjense ya desde Lucas, ¿verdad? Dice, mas no vayáis en pos
de ellos. O sea, no te dejes engañar, no vayas con la bola, ¿verdad? Dice, y cuando oigáis de guerras, de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan. ¿Cuándo dice? Primero, ¿sí? Pero el fin no será inmediatamente. Con respecto de muchos hermanos del arrebatamiento post-tribulación, ¿no? O pre-tribulación, dices, bueno, ni siquiera han entendido lo que es el arrebatamiento, ¿no? No es un rescate. Y aquí dice la palabra de Dios que primero viene todo y después viene Jesucristo. Así lo dicen Lucas y en Mateo. Es primero la tribulación y luego viene Jesucristo. Yo no sé por qué lo sacan al revés. Que primero viene Jesucristo y después viene la tribulación. Además, las películas todas son así. La del rapto, la de dejados atrás. Primero viene Jesucristo y se lleva a todos y ya después viene la tribulación. No, la tribulación es para la humanidad, para que tenga oportunidad de arrepentirse. Si no, pues imagínate qué rico, ¿no? Pues ya nos va a llevar el Señor y ya nos la libramos. No. ¿Por qué? Porque el ser humano no entiende más que a base de problemas. No entiende más que a base de golpes, ¿verdad? ¿Cómo aprendemos que la lumbre quema? Pues porque un día te dijeron, no metas la mano y la metiste, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que la electricidad te da toques? Cuando te dijeron, no agarres ahí, metiste el dedo y el pasador al enchufe, aprendiste lo que es la electricidad, ¿verdad? No agarres ese vidrio porque te vas a cortar, te vas a... Así es el ser humano. Tenemos que pasar las tribulaciones para poder voltear a Dios. Ahorita México, lo que está pasando, y no entendemos. Pues no acaban de hacer una, ¿cómo le llaman? Peregrinación con la Santa Muerte cargando a Jesucristo. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Cómo? O sea, ¿no estás entendiendo? Y un montón, miles de gentes. Una estatua grandotota donde está la muerte cargando a Jesucristo y diciendo que es su Hijo amado. O sea, ni así volteamos al cielo, por Dios, ¿verdad? Otros diciendo, ay, es que la Virgencita de Guadalupe me hizo el milagro y no me apachurró el edificio. ¿Y dónde está la Virgencita de Guadalupe? ¿Okay? Apachurrada. Pues le apachurró el techo, ¿no? Pero el pueblo, ¿sí? Dice la Biblia, con sus labios me honra, porque todos creen en Dios. Agarra cualquiera y todos creen en Dios, ¿sí? Pero su corazón está lejos, con la Virgen, con Tadeo, con Apóstol, con el cacahuatito, con el no sé qué. Ahí está su corazón. Pero todos dicen amar a Dios. sí. Es bien triste, ¿verdad? Decía un hermano, ¿verdad? Yo los respeto y los quiero mucho. Es tiempo de ir a evangelizar a México, porque no te van a hacer caso. No. Es más, te van hasta apedrear. Le voy, párate ahí en Puebla, fuera de catedral, que se les cayó la torre y ponte a evangelizar y verás cómo te va a ir. Somos un pueblo tan duro de corazón que necesitamos dejar pasar un tiempo para entonces poder hablarles, porque ahorita la gente está más apegada a sus tradiciones, más apegada a sus tradiciones, ¿sí? Y no es lo que nosotros querramos hacer, sino lo que Dios ponga en tu corazón que tienes que hacer, ¿verdad? Están como Josué y los israelitas que dijeron, vamos a pelear contra el reino de Jai. Nomás mandan unos 3,000, ya están preparados, ya les ganamos a estos. ¿Y qué pasó? Hasta escobazos los corrieron, ¿no? Y luego le echaron la culpa a Dios. Y dijo, bueno, en primer lugar no te mandé. En segundo lugar viviste en pecado. Y tu pecado te aleja de mí. México vivimos en pecado terrible. Terrible, ¿verdad? Desde nuestros niños, las escuelas metiéndoles educaciones pecaminosas.
de tolerancia al homosexualismo, al lesbianismo, evolucionismo, y un montón de cosas, ¿no? Que los niños luego andan así todos, ay, ¿qué onda, no? Haciendo los Halloween, llevar a los niños vestidos de monstruos, de brujas, de diablos. ¿Cómo es? Ya van los papás. Ay, qué bonito se ve. Sí, ay, mira, se disfrazó de payaso asesino, ¿no? De eso. De eso, ¿no? Una vez me preguntó una hermana que tenía años en el cristianismo, pastor, ¿y es malo que mi hijo se me vaya a dejar lo bueno? Y digo, no sé, pregúntale a Dios. Yo no sé, es tu conciencia, haz lo que quieras. O sea, ¿cómo te ponen a preguntar eso? ¿Sí? Si la Biblia dice, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? Y no eres nuevo. Y estás metiendo a tus hijos bajo maldición. ¿Por qué? Porque al disfrazarlos abres una puerta espiritual para que esa entidad o ese espíritu o ese demonio entre sobre tu hijo. Y al rato van a tener pesadillas, van a tener temores, van a tener miedo y no van a querer ni siquiera ir al baño porque está apagada la luz. Otros poniéndoles películas de terror y de aparecidos y del exorcismo y del no sé qué. Ya están los chavitos envenenándoles la mente, metiéndoles ya una tribulación desde ahí a los niños. Pero no volteamos ya a Dios. Y si nuestra nación quiere cambiar, y la nación somos nosotros, tenemos que voltear a Dios. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. ¿Quién conoce todos los tiempos? Dios. ¿Verdad? ¿Por qué ponemos los ojos en tradiciones que no entendemos? En religiones impuestas, ¿verdad? Como los niños que van y los bautizan, ¿no? O sea, ya le preguntaron al niño si quiere ser católico. Ya lo bautizaron, ¿no? Ya lo hicieron súbdito del Vaticano, porque eso es para eso el bautismo, para ser súbdito del Vaticano. Y ya le preguntaron, pues no, ¿verdad? Dice él, pone que él no. Entonces, ¿es imposición o no? Y muchas religiones así se manejan. Y les pregunto, ¿y por qué dices eso? Pues porque pues siempre se hace, ¿no? Todos lo hacen, a mí me lo hicieron. Pero ¿y tú estás de acuerdo? Pues no, pero yo no sé, así déjame. Pues ¿sabes qué? No sabes vivir en libertad, toma tu decisión en quién creer o en quién no creer. ¿Verdad? Tengo conocidos que unos son agnósticos y otros son ateos, pero por decisión. Y los respeto, y nos damos unos agarrones ahí, sabrosos, ¿verdad? Y siempre los dejo en duda. Pero lo que yo respeto de ellos es su firmeza, su convicción, ¿entiendes? No el que es porque le dijeron que era, y porque así tiene que ser. Vamos por favor, ahí mismo en Lucas 21, del verso 25 al 26. Dice, hablando de la venida del Hijo de Dios, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y luego dice el 27, entonces, ¿sí? Ese entonces viene después de todo lo que está pasando, ¿verdad? Verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces, ¿la venida es antes o después de la tribulación? Pues es después, ¿verdad? Pero agarran este versículo, ¿verdad?, de que la gente estará confundida a causa del bramido de las aguas, de los mares. Es que los tsunamis, es que las inundaciones, es que la lluvia, ya están las señales, como si en aquel tiempo no pasara, ¿no? El diluvio. El diluvio, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos
¿Cuál es el propósito de la Biblia? El darnos a conocer, ¿sí?, lo que ha de suceder antes de la venida de Jesucristo. Tenemos elementos suficientes